¿Por qué pasó China de ser un país rural y pobre a ser una superpotencia mundial en 70 años? China pasó prácticamente mágicamente de ser un país pobre y rural a ser un país económicamente muy potente que le está haciendo la competencia a la Unión Europea, Estados Unidos y los países más desarrollados del mundo. China pertenece a los BRICS, los países en vías de desarrollo y que tienen más posibilidades de llegar al podio de las grandes potencias económicas mundiales. De hecho, ya se dice que China ha alcanzado el primer puesto por delante de Estados Unidos a nivel económico y comercial. Pero aquí queremos hacer un análisis de cómo se ha llegado a este punto desde 1949 hasta ahora y también el lado oscuro que tiene esto, porque también tiene un lado oscuro. Cuando un país se beneficia económicamente mucho o se convierte en una potencia mundial económica, hay muchas cosas detrás que no cuadran. 70 años del triunfo del comunismo. Cuando Mao Zedong llegó al poder en 1949, China estaba sumida en la pobreza y devastada por la guerra. Hoy, cuando se cumplen 70 años del triunfo de los comunistas, el país es radicalmente diferente. Es una potencia mundial de primer orden y aspira a convertirse en la primera economía del globo. Pero su milagro económico único en la historia no se debió al gran timonel, sino a una campaña impulsada por el otro líder comunista, que vino después de Mao Zedong, Deng Xiaoping. Se llamó Reforma y Apertura y logró sacar a 740 millones de personas de la pobreza, según cifras oficiales. Bajo la idea de un socialismo con características chinas, Deng rompió con lo establecido e impulsó una serie de reformas económicas centradas en la agricultura, la liberalización del sector privado, la modernización de la industria y la apertura de China al comercio exterior. Ese camino alejó al país del comunismo de Mao Zedong y supuso una ruptura de las cadenas del pasado, en palabras del propio presidente chino Xi Jinping. Es decir, que el comunismo más radical, el de no hay propiedad privada, el de todo es público y el de no hay clases sociales, se ve mermado en detrimento de esta nueva era en China, este nuevo modelo económico en el que se dice ser comunista, pero que realmente es un capitalismo feroz a altos niveles. Algo que tienen todos los países desarrollados y superpotencias mundiales en el mundo de hoy en día, porque la globalización económica o el liberalismo económico, es decir, el que tú puedas exportar unos productos sin tener ningunas barreras o importarlos, hace que tú puedas llegar a ser una potencia mundial. No puede haber llegado China a ser una potencia mundial sin algo de capitalismo en sus entrañas. Pero vamos a seguir. El cambio comenzó en 1978. Entonces China era muy diferente a la nación que hoy puede situarse al nivel de Estados Unidos o la Unión Europea. Era un país empobrecido, con un Producto Interior Bruto muy bajo y estaba muy por debajo también de Estados Unidos, según cifras de la ONU. El histórico fundador de la República Popular China, Mao Zedong, había fallecido 2 años antes, en 1976, dejando un controvertido legado. Entre sus grandes proyectos se encuentran el Gran Salto Adelante, del 58 al 62, que buscaba transformar la economía agraria del país, que provocó una hambruna por la que murieron al menos 10 millones de personas, según cifras oficiales, y hasta 45 millones según fuentes independientes. O la Revolución Cultural, del 66 al 76, la campaña de Mao contra los partidarios del capitalismo, que dejó entre centenares de miles y varios millones de fallecidos, según la fuente, y paralizó la economía china. Fue en esa situación de pobreza y hambre y desesperación cuando Deng Xiaoping, entonces el secretario general del gobernante Partido Comunista de China, propuso un cambio. Deng apostó por las llamadas 4 modernizaciones y por evolucionar hacia una economía en la que el mercado tuviera un protagonismo creciente. Es decir,
que ya no fuera la industrialización masiva de Mao Zedong y de ese comunismo radical de que no existieran clases. Su programa fue ratificado, de hecho, el 18 de diciembre de 1978 por parte del Comité Central del Partido Comunista Chino, y en él se situó la modernización económica como principal prioridad para el pueblo. En los años posteriores se fueron poniendo en práctica cambios que entonces se consideraron ambiciosos y que salieron adelante pese a la oposición del ala más conservadora del Partido Comunista, la que aún quería que la política de Mao Zedong se cumpliera en China. En el sector agrícola, por ejemplo, se abandonó progresivamente el sistema maoísta de economía rural planificada, lo que permitió incrementar la productividad y sacar a zonas del país de la pobreza, fomentando la migración de mano de obra hacia las ciudades. También se aflojaron las cadenas del sector privado y por primera vez desde la creación de la República Popular de 1949, el país se abrió a la inversión extranjera. Esto es un claro síntoma de capitalismo dentro del comunismo más extremo. Pero por supuesto, en China no existe la libertad de expresión y solo hay un partido político desde hace 70 años, que es el Partido Comunista. Se crearon zonas económicas especiales como la de la ciudad de Shenzhen, que sufrió una increíble transformación y hoy en día se suele describir como el Silicon Valley chino. Esta apertura al exterior contribuyó a aumentar la capacidad productiva de China y nuevos métodos de gestión. Sus cambios llevaron a que, tras un largo proceso, China consiguiera entrar a la Organización Mundial del Comercio en 2001, lo que le abrió definitivamente las puertas a la globalización y, por supuesto, la liberalización económica, algo que el comunismo no ve con buenos ojos, con lo cual otra prueba más de que China no es un país eminentemente comunista. Y es que en 2008, cuando la crisis financiera mundial estalló y Occidente emprendió la búsqueda de nuevos mercados, China destacó entre todos ellos, lo que le llevó a convertirse en la fábrica del mundo, algo muy importante a tener en cuenta. La crisis financiera de 2008 mundial hizo a China más poderoso de lo que ya era, con lo cual llevamos 11 años en los que China ha crecido exponencialmente en sus niveles de producción y de también rentabilidad económica. Tras su boom económico de 2008, Pekín lucha ahora por desprenderse de ese nombre, dejar atrás la manufactura y ser un país caracterizado por la innovación. Quiere ser un país como Alemania, caracterizado en la innovación, desarrollo e investigación. Todo esto está muy bien. A nivel macroeconómico, las cifras cuadran. Cifras que son muy rentables para China, pero que tienen muchas cosas oscuras. Sobre todo 3. Las protestas de Hong Kong, en las que ahora ha salido a la luz todo lo que hace China para mantener a Hong Kong a raya, los campos de concentración en el oeste de China, cuidado con esto, que lo vamos a ver aquí ahora, y también el esclavismo del siglo XXI, un esclavismo que China lleva practicando durante muchos años para llegar a ser una superpotencia económica mundial y que la gente muera en las fábricas por su propia bandera, algo que es prácticamente una política militar, una política de soldados, morir por tu país, morir por la prosperidad económica de tu país. Vamos a verlo. Mientras siguen las protestas en Hong Kong y su represión brutal por parte de la policía de Hong Kong, que todos sabemos que está controlada por el gobierno chino, me gustaría comentaros la situación de 2 grupos o 2 sociedades que están muy castigadas dentro de China. La primera son los disidentes, tanto políticos como religiosos, personas que no comulgan con el sistema chino, tanto político como religioso, y que son perseguidos tanto a nivel policial como a nivel de reconocimiento facial. Un sistema que ya tiene China desde hace varios años y que intenta reconocer facialmente a las personas que tengan otras motivaciones que no sean las motivaciones del sistema chino. En este sentido se producen 2 factores muy importantes que podríamos estar hablando ahora mismo de la Alemania nazi o del fascismo más absoluto, pero que se dan en China hoy en día. Esto lo sabemos a través de muchas personas que han sido testigos de esto y que han tenido que huir. Por ejemplo, en la descripción del vídeo tenéis un vídeo
sobre una investigación que realizó Al Jazeera, el canal de televisión árabe, sobre los campos de trabajo forzoso que existen en China para los disidentes, tanto políticos como religiosos. Entre ellos destacan muchos testigos que comentan datos específicos sobre lo que allí sucede. Allí se produce un lavado de cerebro a las personas porque el gobierno chino cree que es posible hacer cambiar de opinión a la gente a través de trabajos forzosos. Y también lo que tiene más importancia, según estos testigos, es que las personas que han sido modificadas en su pensamiento para producir para el gobierno chino, producen de manera más eficiente. Porque, además del miedo, existe esa paradoja en la cual las personas se ponen a favor del gobierno, del sistema chino y de esa ingente producción de manera masiva que produce China a lo largo y ancho del país. Algo que también tiene que ver con su economía. Es prácticamente un esclavismo que tiene China implantado en su economía. Es decir, que estos disidentes, producen estos productos a un coste cero para el país y los vende a un determinado coste, con lo cual el beneficio económico del país aumenta de manera exponencial. Además de esto, y de manera más específica, existen unos campos de trabajo forzoso y de concentración en el oeste de China. Hay una cultura que está siendo perseguida en China. Es una cultura que se localiza entre Uzbekistán, Kazajistán y China, en el oeste de China, y que están siendo perseguidos por esa libertad religiosa que no existe en China. Estos uigures son musulmanes de la zona de Kazajistán, Uzbekistán y el oeste de China y están perseguidos por la libertad religiosa según los testigos y también según organizaciones como Amnistía Internacional, que pone el grito en el cielo sobre esta situación. De hecho, tenéis en la descripción del vídeo enlaces que os redirigen hacia la página de Amnistía Internacional y cómo denuncia esta organización las prácticas del gobierno chino. Se desconoce el destino de aproximadamente 1 millón de personas y la mayoría de las familias de los detenidos se han mantenido en la oscuridad. China ha intensificado su campaña de internamiento masivo en los últimos 5 años, de vigilancia intrusiva, de adoctrinamiento político y asimilación cultural forzada contra los uigures, kazajos y otros grupos étnicos predominantemente musulmanes de la región. La Amnistía Internacional, de hecho, ha entrevistado a más de 100 personas fuera de China cuyos familiares en la región autónoma uigur de Xinjiang o Shuar aún están desaparecidos, así como a personas que dijeron que fueron torturadas mientras estaban en campos de detención allí. El estado de vigilancia ya se ha hecho sitio en China y el internamiento de grupos étnicos predominantemente musulmanes se intensificó después de que se adoptaran en marzo de 2017 las regulaciones sobre desextremización altamente restrictivas y discriminatorias. Es decir, que China, el gobierno chino, cree que este 1 millón de personas están retenidas contra su voluntad por terrorismo, por extremización del Islam, es decir, por terrorismo. ¿Cuántos terroristas, verdad? Es un poco una excusa que tiene China para intentar priorizar y aumentar la capacidad para llegar a más personas a través de la inclusión en su cerebro de ese sistema chino comunista que intenta que solo haya un pensamiento único, el pensamiento único. Las exhibiciones abiertas o incluso privadas de afiliación religiosa y cultural, incluido el crecimiento de una barba anormal, el uso de un velo o un pañuelo en la cabeza, la oración regular, el ayuno o el evitar el alcohol, la posesión de libros o artículos sobre el Islam o la cultura uigur puede considerarse extremista bajo el reglamento chino. Viajar al extranjero por trabajo o educación, particularmente a países musulmanes mayoritarios o el contacto con personas fuera de China, también son razones importantes de sospecha. Los controles de seguridad omnipresentes, que ahora son una parte rutinaria de la vida diaria para todos en Xinjiang, brindan una amplia oportunidad para buscar contenido sospechoso en los teléfonos móviles o verificar las identidades de las personas utilizando un software de reconocimiento facial que hemos comentado anteriormente. Hay muchas personas que han estado en campos de concentración o de trabajos forzosos en estas zonas de China, en el oeste de China, y que son uigures que han podido huir del país y se han refugiado en países enemigos, entre comillas, de China, que no pueden extraditarlos. Algo que os invito a ver para que veáis que muchas veces los medios de comunicación
nos esconden información muy importante y nos esconden la clave del por qué los países se hacen ricos a costa de los ciudadanos. De los países BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, muchos de ellos tienen denuncias por parte de Amnistía Internacional por esclavismo y por métodos de trabajo no demasiado legales en un mundo globalizado. Pues bueno, amigos, es increíble lo que hay que ver por parte de algunas organizaciones o algunos testigos que dicen lo que sucede en los países cuando los medios de comunicación callan, porque esos medios de comunicación están financiados por empresas que pertenecen a otras empresas que tienen muchísimo poder y que no interesa que esto salga a la luz. Son casos muy importantes de un fascismo del siglo XXI que se esconde por parte de los medios y que también es un granito de arena en la economía de un país tan importante como China. Muchas gracias a todos, amigos. Podéis darle a like, suscribiros. También, por supuesto, podéis compartir el vídeo con vuestros amigos en redes sociales. Y lo más importante, mostrar vuestras teorías y opiniones sobre qué es lo que sucede para que un país crezca de manera tan exponencial en su economía. Muchas gracias y hasta la siguiente, amigos. Hasta luego.